La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? 2001 arrancamos La Máquina de Pensar en una semana dedicada al gran Felisberto Hernández. Este año creo que hicimos otra, pero bueno, siempre de alguna forma queremos reflejar lo que está pasando en el mundo editorial uruguayo y lo que ocurrió este año. Ya lo dijimos, en el 2015, el año pasado, se liberaron los derechos de autor de Felisberto al cumplirse 50 años de su muerte, de su fallecimiento en el 2014, y hay por suerte un par de libros en torno a su obra. Así que ayer hablábamos con su hija, con Mabel Hernández, y hoy le damos la bienvenida a Óscar Brando. ¿Cómo andás, Óscar? Muy bien, ¿y tú, Pablo? Óscar Brando, que ahora viene por doblete, porque llegó otro libro justo, esto no estaba programado, pero salvo que lo haya sincronizado usted. No es para tanto. Media hora antes de llegar. El complot no llega tanto, Sí. La teoría del complot. De la conspiración. Llegó el último libro de Brando, que se llama Escrito sobre literatura uruguaya de Raviolo. Es una selección y prólogo de Óscar Brando, porque ahí tuviste que seleccionar mucho, ¿no? Porque es un hombre que escribió mucho de ver, ¿no? Sí. Dejó una cantidad de cosas éditas y también había mucho inédito. ¿Había inédito también? Bueno, había conferencias, infinidad de conferencias, charlas. Incluso había cosas de creación que no están incluidas en este libro. ¿De creación? Sí. ¿Viste? La gente levanta, como decía Felisberto, levanta la pollerita de los muebles. De los muebles a ver qué hay abajo. Digo, claro, tantos años, tantos miles de horas tentado por la literatura de otros, como no probar, ¿no? Muy bien, y también me anunciaste y trajiste aquí otro libro, ese sí estaba coordinado y programado, que hablaremos después de este libro, La escritura de Juan José Saer. Esto está publicado en Argentina, en ediciones de Corregidor, ¿no? Corregidor, ¿no? Sí, ese es el resultado, supongo que aliviado de la tesis doctoral que presenté en el año 2013, y bueno, lo publiqué ahora. ¿Y la tesis lo hiciste aquí, digamos? No, la tesis la hice en Francia, en la Universidad de Lille 3, dirigido por Nora Giraldi, que tú conoces, y estuvo la vez anterior hablando sobre Felisberto, porque es precisamente una especialista en el tema de Felisberto. Ella también presentó en su momento su tesis sobre la música de Felisberto. Fue años. Y en tu caso lo hiciste sobre Saer. Y en mi caso sí, elegí, bueno, cuando me invitaron a Lille, elegí Saer. Yo era lector de Saer, en fin, no era un especialista para nada, pero ya más o menos a esa altura, en el 2009, cuando elegí el tema, estaba leyendo a Saer al día, y bueno, fue una posibilidad de volver a leerlo y de entrar en el mundo saeriano, ¿no? Algún día tenemos que hacer un programa sobre Saer. Vamos a hacer una semana de Saer, que la voy a... Ojalá. Pero la vengo postergando. En realidad está planificada como hace 2 años y bueno, se viene postergando, pero ya todo, no hay plazo, ¿no? Que no se venza, ni tiento que no sé qué, algo de eso. Estos franceses quieren explicarlo todo, decía Felisberto. Cuando hables con Diana Veneciano, va a estar el jueves. Ahí en la obra que ella armó, los estrafalarios de Hernández, aparece una voz afrancesada diciendo: estos franceses quieren conocerlo todo. Dicen que Roger Caillois le pidió a Felisberto una explicación de sus cuentos, a ver cómo es que hacía, y Felisberto dijo: ¿y yo cómo hago? Y creo que Felisberto, como muchos creadores, resolvían las cosas escribiendo. Esto quiere decir que tenían ideas antes, por supuesto, y él, que era muy baferreiriano, trabajaba con ese problema entre el pensamiento y la palabra, pero bueno, se puso a hacer ese relato, explicación falsa de mis cuentos, que incluso Nadie encendía las lámparas, no sé, tratando de explicarle a Caillois y al público en general cómo
escribía sus cuentos, o cómo aparecían sus cuentos para luego ser escritos, o cómo se escribían para luego aparecer en forma de esas plantas. De una explicación muy poética, ¿no? Una explicación netamente poética. Pero en definitiva la palabra es buena porque es una poética, esto es, una explicación del acto creativo. Hay escritores que fabulan mejor, digo, o que son más razonables o más racionales. Y otros que, yo qué sé, me acuerdo, García Márquez, yo escribo para que me quieran mis amigos. Entonces, digo, cuando es difícil, ¿qué escritor sabe exactamente por qué escribe y cómo es su procedimiento de escritura? Digo, es parte de esos misterios. Pero viste que en un momento hubo, muchos escritores que generaban discursos muy claros, estratégicos, de recursos, de tácticas. Vos que sos muy lebreriano, yo me acuerdo con la primera vez que vi al Lebrero, no lo vi muchas veces, pero bueno, hubo una primera vez que fue hace mucho tiempo, debe haber sido en el año 79, mirá vos, que lo conocí en el apartamento de la calle Soriano. Y claro, me acuerdo que yo tenía una revista y le dejamos unas preguntas. Y yo dije, ¿con qué saldrá este hombre? Porque parecía tan extravagante el lugar. Si vos conociste el apartamento de la calle Soriano, era un lugar bastante increíble, no había muebles, había un escritorio contra un rincón. Y sin embargo, cuando nos dio la respuesta, era a propósito de París, se había publicado París. Y nos dio una respuesta impecable, citando a Todorov, a la literatura fantástica, no sé cuánto. Obviamente, ese era uno de los caminos que podía tomar ese escritor, cuya obra parecía decirnos otra cosa sobre el acto creativo, y sin embargo, bueno, él podía pensarlo y razonarlo de una manera muy ordenada o organizada. También podía decir otras cosas, claro. Y en su propia literatura puedes encontrar poéticas. Pasa con Felisberto, ¿no? Digamos, vas rastreando. Tal vez pase con todos los escritores. No, pero estoy pensando, por ejemplo, Saer era alguien que tenía mucho más claro, digamos, incluso escribió aquel ensayo en concepto de ficción y todo eso. Ahora, por ejemplo, Felisberto, en un texto que está en tu libro, vamos a aclarar, es Felisberto Hernández, obra incompleta, prólogo y selección de Oscar Brando. Esto está editado por Ediciones del Caballo Perdido y por Cruz del Sur. Hay un montón hay muchos textos y algunos yo no conocía. Por ejemplo, este prólogo de Buenos Días, Viaja Farmi, donde Felisberto dice: desconfío de los que en estas cuestiones de escribir pretenden saber mucho, claro y seguro. Sí, obviamente, si lo confrontás con Saer, que estoy tratando de recordar uno de sus apuntes inéditos que fue publicado ahora, hay 4 volúmenes de inéditos de Saer. Él en el año 60 y poco ya sabía que iba a ser un gran escritor. Yo sé que tengo madera de gran escritor. Qué pedantería, qué soberbia, o qué visión, porque en definitiva lo fue. Y no había tal, y además eso no lo publicó él, se lo publicaron, lo sacaron de los papeles y se lo publicaron. Puede ser, es probable que Felisberto no tuviera para nada esa idea, pero sí tenía, y eso se ve en las hermosísimas cartas que por ahora lamentablemente se conocen en partes, que le escribió a Amalia Nieto en los fines de los años 30, esa imposibilidad ya de no escribir, ¿no? Así, la doble negación puede marear un poco, pero digo, él escribía desde los años 20, o yo qué sé, si no antes, y había escrito los libros sin tapa, los cuentos de los años 30, pero hay un momento a fines de los años 30 en que tiene esa cosa kafkiana, esa especie de iluminación negativa. Yo no puedo no escribir. Ya es como una condena, como un destino, aunque su oficio en ese momento era la música. Claro, ¿no? Además en ese momento, claro, él estaba haciendo las giras. Y aparte ensayando, según él, 10 horas por día. Una cosa así, él lo hizo profesionalmente hasta más o menos ese momento. A mí, sinceramente, siempre lo digo, me pone la piel de gallina. Es decir, cuando encuentro esos fragmentos de las cartas a Amalia Nieto, en que en las piezas de los hoteles donde paraba, yo qué sé, en Argentina o en Uruguay, haciendo sus giras,
y le escribe con esa desesperación, ¿no? Digo, esa actitud de un escritor, como las cartas del joven Onetti, como las cartas de Kafka, o las cartas o el diario de Kafka, esa cosa abismal, absoluta. Y que aparte se están chocando contra la realidad económica, ¿no? O sea, horror. El tema de la realidad económica era será terrible. mi espíritu pequeño burgués que yo digo, pero ¿cómo qué hace este hombre? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? O bueno, sea, pero estaban ganando poca plata con la piano y se lanzaba hacia el abismo el abismo de la literatura. Digo que obviamente fue un abismo, porque digo, ni en vida, y ahora lo que conversábamos hace un ratito, ni siquiera después de vida, después de su muerte, la literatura de Felisberto le daría de comer a una familia ni siquiera numerosa, a una familia pero ¿te parece que no tiene tantos lectores? Porque digo, tiene un éxito fulgurante, por lo menos a nivel académico. Y bueno, ¿no? Ha sido pasto de eruditos de una forma increíble. Y como sucede lo contrario, esos escritores tan famosos que no tienen ninguna o poca aceptación a nivel académico. Es mejor ser rico y sano que pobre y enfermo, eso no hay duda. Y los escritores a veces se cruzan. Pero aparte internacionalmente, digo, si pensás en Onetti está, pero después sacando a Onetti... No, el caso Felisberto, no hay duda, hay que, sobre todo a partir de los años 70, digo, acá se hizo un gran esfuerzo, yo quiero reconocerlo y además le dedico el libro a lo que considero los dos pioneros, que son José Pedro Díaz y Nora Giraldi. Me parece que ellos fueron... habría que agregar a Ángel Rama también. Bueno, Ángel Rama lo publicó, claro, habló siempre bien de él. Ángel primero lo leyó, lo estudió y luego lo publicó, y por supuesto quien tuvo la derecha en eso fue José Pedro, que era socio de Ángel en la editorial Arca, y que emprendió las obras completas. Y que hizo la biografía, José Pedro Díaz. Y bueno, y después, muchos años después, hizo la biografía. Pero me parece que el primer trabajo rescatable e importantísimo fue apenas muere Felisberto en el año 64, muere Felisberto en el año 65, José Pedro Díaz, vamos a dejar de tanta familiaridad, pero bueno, lo conocí, lo quise. José Pedro Díaz publicó la primera versión de Tierras de la Memoria, el relato largo que Felisberto había escrito entre el 43 y el 44 y que había quedado inédito. Una cosa rara, había intentado publicarlo, se habían publicado algunos fragmentos, pero ese como relato... que él perdió interés aparentemente, ¿no? Estaba Paulina intentando editarlo en Buenos Aires, nos referimos al la tercer nouvelle, ¿no? Son 3 nouvelles, digamos, por los tiempos de Clemente Collin, vendría esta, Tierra de la Memoria. Segundo el Caballo Perdido. Segundo Caballo Perdido, y después Tierra de la Memoria. Sí, ahí lo que pasa es que la información que tenemos son las cartas intercambiadas con Paulina Medeiros. Hay una disputa de celos también, Paulina tampoco celosa de la influencia que Jules Supervielle comienza a tener sobre Felisberto a partir del año 42. Supervielle no conocía a Felisberto y lo conocía leyendo por los tiempos de Clemente Collin. Queda entusiasmado, deslumbrado por esa novela y se pone en contacto con Felisberto lo adopta como padre. Supervielle hace que se edite Nadie encendía las lámparas en Sudamericana, ¿no? Sí. Ahí hubo varios está Roger Calvert también. Y estuvo Girondo. Está ahí y después lo lleva a Francia y después lo presentan a la Sorbonne. O sea, hace esas 3 cosas. Y la cuarta que hace Supervielle es que él empieza a corregir los textos o empieza a intercambiar los textos. Claro, digo, hay por supuesto que hay muchas cosas a dilucidar, tal vez, y ese es uno de los trabajos importantes e interesantes que se hace con el archivo literario, ¿no? Porque si eso que decís tú es verdad, que quedarían o quedan restos en el archivo literario del trabajo que Felisberto comenzó a hacer una vez que terminó las novelas de la memoria, los relatos largos, y comienza a hacer esos relatos más breves que algunos, definen o distancian de los relatos de la memoria como relatos de la imaginación o de la fantasía,
con las indicaciones que aparentemente le daba súper bien. Porque algunas cosas se desprenden y otras cosas quedan en sus papeles, en su archivo. Porque aparentemente tenía como, él habla de una cuarta novela que se llama El comedor no sé cuánto, Comedor sí, había una larga novela. Y Supervielle le decía que lo desguasen en relatos. Yo creo que no hay que simplificar, porque siempre tendemos a imaginarnos una especie de escena, como una escena original, una escena iniciática, una escena Felisberto Supervielle. Sacá eso de ahí, recortá, cortá, claro, y esto queda mejor acá. Todo tiene que haber sido un poquito menos simple. Y entonces digo, pero por ejemplo, algo como El árbol de mamá, que es un texto que está por allí en el archivo y que debería tratarse con mucho cuidado, porque digo, no es cuestión de agarrar todas las cosas y publicarlas. Por eso el problema de las obras completas y las obras incompletas. Por eso el conocer y el ignorar qué es lo que o cómo se maneja un archivo literario, eso es muy delicado. Una pregunta, vos en este prólogo me parece brillante, Buenos días, viaje a Farmi, decís que es mucho más extenso y que publicás solamente la parte que sería una autopoética, digamos, donde él dice cosas muy claras. Por ejemplo, dice que lo que ha escrito es la actitud de un filósofo valiéndose de medios artísticos, o la de un artista que toma para su arte temas filosóficos. Digo, ¿no? Más allá de que un escritor obviamente no puedes autodefinirse siempre con precisión, pero en este caso él dice, por ejemplo, una frase que después la repitió: creo que mi especialidad está en escribir lo que no sé, pues no creo que solamente se deba escribir lo que se sabe. Claro, eso puede ser brillante. Eso es impresionante, eso lo vuelve a repetir porque ese por texto, los tiempos, por los tiempos de Clemente Collin. Y este texto que es más largo, digamos, ese texto, digo, Buenos días, viaje a Farmi, es un texto que quedó inédito cuando muere Felisberto y que José Pedro Díaz publicó. Yo digamos, el concepto de mi edición fue tratar de evitar de todas formas aquellos textos que son no solo la escritura de Felisberto, sino también el trabajo de investigación de José Pedro Díaz, porque ese es el trabajo de investigación de José Pedro Díaz. Te doy un caso que es muy... Perdón, pero en este caso, perdón que te insista, pero en este caso que el texto es más largo, ¿vos lo publicaste solamente esto? Yo publiqué solo eso porque eso forma parte de un primer capítulo del libro que llamo Autobiografías. Sí, está muy bien. Y lo que hago es elegir 3 textos, el fragmento de Buenos días, viaje a Farmi, después primera... la vida literaria, es primera casa. Primera casa y después la autobiografía literaria, exacto, que es un texto que Felisberto escribió a último momento para la segunda edición del Caballo Perdido, simplemente para darle a los lectores eso que tú estás viendo ahora, la aproximación que Felisberto tenía a sí mismo, o la imagen que Felisberto tenía de sí mismo. Entonces, con Buenos días, viaje a Farmi, en realidad debía ser uno de esos textos que yo no debía publicar, porque el problema del trabajo con el archivo literario es, y aquí quiero decir una cosa, a ver si no exagero y puedo ser claro, cuando José Pedro Díaz, a partir del año 65, o más, siendo más preciso, desde el año 67, acomete las obras completas, yo puedo decir realiza las obras completas. Es decir, ¿qué quiero decir cuando alguien hace las obras completas? Que tiene a su alcance, al alcance de sus manos, todo lo que en ese momento es posible leer de Felisberto, a todo lo que es posible acceder de Felisberto. Y José Pedro lo tuvo. Tuvo primero Tierras de la Memoria y después se las ingenió en ese momento, sobre todo Ana María Hernández era la que tenía buena cantidad de cosas, para tener todo lo que había de Felisberto. Lo editó, que bueno, nada, simplemente era restablecer, si había textos originales, no sé cuánto, pero con lo inédito hay que trabajarlo, lo inédito hay que editarlo, y esa edición es responsabilidad de quien lo hace, del investigador. Lo que yo no puedo hacer es venir después y copiar como si fuera un texto aparecido abajo de una piedra. Lo que hizo José Pedro, como que sentó un modelo canónico, por decir algo, ¿no? Pero digamos esto, cuando él dice obras completas, insisto,
es todo lo que tiene él al alcance de su mano. Claro. Yo en este momento no accedo ni a la mitad de las cosas que están en la vuelta de Felisberto, porque el archivo de Felisberto está repartido. Claro, hay 3 repositorios grandes y algunos repositorios chicos. Y entonces, digo, yo no tengo acceso a él, y a esta altura no hay nadie, creo, que tenga acceso a todo. Claro. Entonces, no hay posibilidad de hacer una obra completa. Digo, lo que se puede hacer, por eso la llamo obra incompleta. Digo, pero ese es el principio, no sé cómo llamarlo, metodológico, de la cuestión. De la modestia, vamos a ser modestos. No, y decir, para hacer una obra completa yo tengo que estar en la misma situación que estuvo José Pedro en el 67-74. Puedo tener más documentos, pero debo tenerlos. Debo tenerlos a mano. Muy bien, Oscar Brando, esperamos un momentito, vamos a hacer una pausa, amigos. Seguimos conversando a la vuelta de la esquina con Oscar Brando sobre Felisberto Hernández, sobre esta obra incompleta recién publicada. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí en La Máquina de Pensar conversando sobre Felisberto Hernández, tema inagotable, y hablando sobre la obra incompleta que acaba de salir con prólogo y selección de Oscar Brando. Es una selección tuya, Oscar, pero aparte un ordenamiento, como decíamos, que comienza, bueno, en esta zona autobiográfica, ¿no? Donde hay esta autobiografía literaria que también me llamó, yo ya la había leído, pero al releerla me llamó la atención, porque uno tiene la idea de que Felisberto era un poco como desordenado, un poco divagante a veces, y sin embargo él, a punto a un año de morirse o menos, digamos, escribe todo, dónde fue publicado, por ejemplo, dice que la mejor crítica que le hicieron es la de Zunfelde, ¿no? Para el ¿no? Sí, ese texto es un texto tal vez tan apresurado como no sé si será tan preciso. Bueno, el Teatro Albéniz, el primer concierto será así nomás, el Radio City. Pero viste que habla de artículos de la mañana, hablamos sobre yo creo que habrá escritores más desprolijos. Los escritores, no, primero, pensalo en vos, Pablo. ¿Quién se olvida de un artículo que escribieron sobre vos? En general, podés perderlo. Lo recorte, no sé qué. Otra vez podemos volver al Lebrero, que parecía no sé qué, pero cuando se puso a hacer en su bibliografía, él tenía absolutamente todo. Pero era como una precisión contable, científica. Tenés una impresión, y después, de todas maneras, probablemente allí falten cosas, pero es lo que pudo darle a último momento. Él apenas vio El Caballo Perdido. Murió en enero del 64, yo creo que la edición fue de diciembre del 63, la que hizo Rodríguez Villalba, la segunda edición del Caballo. Y me contó alguien que se lo fue a llevar al hospital de clínica. Y que Felisberto dijo, bueno, no es un caballo perdido, es un caballo encontrado. Ahí, y son esas cosas, y le había dado esos papeles, y bueno, ahí Rodríguez Villalba los ordenó un poco, pero después tanto José Pedro Díaz como Pablo Roca recibieron de Rodríguez Villalba una copia. Yo transcribo la de José Pedro Díaz allí en el libro, con alguna corrección que le hice mirando el original. Ahora el original de ese documento está en la Biblioteca Nacional. Entonces, y hay algunas veces... pero son cosas muy mínimas que hay que observar bien en el original, una flecha que saca para el costado, y en fin. Tampoco. Por ejemplo, dice acá, años 60, Zunfelde, ¿no? Dice, transcribe un fragmento Hernández y Borges, y él escribe como si no fuera de él, ¿no? Este trabajo sobre la obra de Hernández es el más amplio y tal vez sea el más profundo realizado hasta la fecha, ¿no? O sea, hay una valoración del autor, ¿no? Sobre lo que sí, para aclararle a los que están escuchando, lo escribe en tercera persona, como si estuviera hablando hablando de Felisberto Hernández, y es él, porque son informaciones que él le dio al editor para que el editor se las ingeniara para hacer un prólogo. Y después, bueno, sí, claro, él revisa el reconocimiento que había tenido hasta ese momento, sobre todo en ese año 60, cuando tiene una primera recepción crítica poderosa.
Antes había tenido, pero yo creo que es ese momento cuando publica La Casa Inundada. Y dice, por ejemplo, de Ángel Rama, dice, dirigida por Ángel Rama, uno de los críticos más constantes y que más ha escrito sobre la obra de Hernández. Y ahí obtiene un premio al Ministerio también, ¿no? Ahí habla de un cuento que sacó una mención en un concurso de ANCAP, ¿no? Que es La Casa Inundada, nada menos. Es increíble. Ese año 60 para él fue importante. Publicó La Casa Inundada, que en el mismo libro tenía El Cocodrilo, que lo había publicado en Marcha antes. La Casa Inundada, había estado años escribiéndola. Y en ese año Marcha, o yo qué sé, los críticos de Marcha, José Pedro Díaz, Lucien Mercier, Ángel Rama, le hacen un homenaje, es decir, ahí tiene una devolución. Digo, había tenido esos ya tan mentados malos entendidos, digo, él no personalmente, con Emil Rodríguez Monegal. Rodríguez Monegal saca una nota que está bien y es cautelosa en el año 45 sobre las dos historias y sobre El caballo perdido. Y después, saca varias notas, no son. Después saca la nota varias, en el año 47, cuando salen Nadie encendía las lámparas, en la revista Clinamen, y ahí sí es bastante impiadoso. Sí, dice que es obsceno, por ejemplo, Felisberto Hernández. Dice que es obsceno, dice que escribe mal. Dice que no sabe, y le dice cómo debería escribir, le dice la sintaxis que no de se dice parado, sino de pie. Aparte, confunde de una forma que es rara en Monegal, confunde el protagonista, el personaje, con el propio Felisberto. ¿no? Dice, hay una obscenidad o hay una forma de buscar el sexo que no me interesa, que no aporta nada, en fin. No fue el único, creo que Martínez Moreno también hacía alguna observación por el estilo sobre las hortensias. Pero según en aquel libro de María del Carmen González fueron varios artículos de eso, como 4 artículos. Yo ahora en este momento me recuerdo los 2 primeros y me puedo estar olvidando de alguno más, que claro, el que más recordado es el que escribe sobre Nadie encendía las lámparas, porque tiene ese... Yo creo que, ahí no hay un error, lo que hay es una idea distinta de lo que es, o que es la literatura de imaginación fantástica, o como se llame. Pero hay objeciones morales, eso me llamó la atención en Emil Rodríguez Monegal. Me llama poderosamente porque él no era así en otras cosas, digamos, objeciones morales, y después habla en un momento del sexo, digamos, ¿no? También sí, puede ser que... Y en otros momentos, se ve que también había, no sé qué, porque al final de la vida de Felisberto, cuando ya estaba más o menos consagrado, habla de capilla de amigos y que no sé qué le hacen mal porque le dicen que escribe muy bien. No, no es el caso de analizar la crítica de Emil, pero me parece que ahí Emil está eligiendo, es decir, elige por un tipo de fantástico y desplaza además lo que podía ser un instrumento para entender ese Felisberto. Por ejemplo, no era el único, pero el surrealismo podía ser uno. Digamos, cuando él está en París en el año 47, se hace una de las tantas en exposiciones internacionales vos de objetos. Esa exposición, claro, y no es la primera, y hay incluso... Y Supervielle obviamente tenía una cierta... y ahí había una construcción imaginaria que venía de los objetos surrealistas de los años 30, que por supuesto estaba en contacto. En el año 38 había habido una exposición muy famosa en la que se habían expuesto 10 maniquís. Y tenían que ser vestidos por artistas plásticos. Entonces, ahí aparecían los trasvestidos, había todo un ambiente de perversión, llamémosle así, en el objeto surrealista, que yo qué sé, hay que estudiar con un poco más de cuidado si eso influyó o no en Felisberto, pero si uno estaba más o menos en sintonía con... puede decir que Emil, si hubiera conocido todo eso, quizás le hubiera puesto en un marco, digamos, ¿no? Emil no creo que no desconocía casi nada. Emil lo conocía simplemente que en su cabeza, algo le tocó, algo le tocó, digamos, que me parece que lo hizo. Alguien me dijo, pero no, es imposible descifrarlo ahora, ¿no? También estaba digamos, lo que sería el estilo de escritor también. A veces el escritor, la figura, Emil estaba obviamente con Borges como el modelo escritor, y si pensamos en Felisberto, como modelo de escritura y de imaginación. Y de persona que se presenta, digamos, es bastante peculiar y muy paradójico, ¿no? Porque ahí sí que no podemos hacer incriminaciones políticas, porque si
pongamos, Felisberto después fue en algún momento acusado como tipo de derecha, no era Rodríguez Monegal justamente. No me refiero a la compostura. Digo, lo estoy poniendo yo, no estoy diciendo que tú lo hayas dicho. Sí. Pero cuando hacemos ese tipo de apreciaciones decimos, bueno, pero ¿por qué esa enemistad? ¿De dónde sale esa animadversión? Y sin embargo, digo, pensando en las improntas políticas, bueno, la marca de un Felisberto, supongamos, de derecha, y sí, bueno, él había participado en grupos de derecha, no impedía que Rama o que José Pedro Díaz, que eran tipos de izquierda, reconocieran el valor de su literatura. Su arte. Ahí había distinciones. Una cosa era... fue algo que lo trancó, que digo, personalmente, pero digo, leer una crítica de Mir que confunda el protagonista o que empiece a hablar del autor, porque vos podés poner tal vez a Aníbal Lecter de lo que ahora jorobamos tanto con la autoficción, que es como uno de los nuevos modelos de hace unas décadas, ¿no? De crítica literaria, hablar de los personajes autoficcionales y bueno, de ese yo que aparece por allí, como una figura de autor o cosa por el estilo. Digo, eso es todo una... Bueno, lo importante de Felisberto, digo, podemos seguir hablando, la crítica, en fin, pero en realidad lo que importa también es la obra y que sea leído, ¿no? Y ahora hay oportunidad de poder leerlo comprando un solo libro, en este caso Felisberto Hernández, obra incompleta, un escritor genial y complejo, y un archivo disperso, que fue lo que comentaste vos, que es muy difícil de completarlo. Pero bueno, hay un estudio, hay un prólogo tuyo y bueno, hay un acceso a... Yo creo que los textos que están más estabilizados están ahí, y hay algunas cosas que, bueno, están todavía en ciernes o en periodo de estudio. Yo igual recogí partes de Diario del Sinvergüenza, aunque me consta que Diario del Sinvergüenza hay que seguirlo estudiando. Claro, si serán tarjetas. Hay que seguir estudiando, claro, hay tarjetas que no estaban editadas, que siguen inéditas. Entonces, digo, hay un trabajo para hacer. En realidad, pero lo más importante está acá. Está ahí, y también lo más importante está en la tarea futura. Yo creo que lo interesante es que siempre nos da trabajo, nos da trabajo en todos los sentidos. Dale. Y podemos seguir trabajando sobre la obra de Felisberto, y bueno, algún día ojalá podamos hacer la obra completa. Yo por ahora tengo mis veremos, dijo un ciego. Gracias, Oscar Brando, por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias a ti, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos en este tercer bloque. Le doy la bienvenida a la profesora, a la poeta Graciela Cardoso. ¿Cómo andas, Graciela? Muy bien, muchas gracias. Saludos a ti y a la audiencia. Graciela Cardoso me arrimó hace poco Siembra en el aire, es un poemario que salió el año pasado en Abrelabios, ¿no? En la editorial Abrelabios, que tiene un prólogo muy muy positivo, muy elogioso muy generoso. Bueno, no, de Gustavo Smori. Gustavo no suele ser muy generoso, sino que es un hombre bastante severo, bastante ajustado a la verdad, así que él habla de tu poética, obviamente habla de otros libros también, y lo encara acá Siembra en el aire. Dice que está de alguna forma en esa línea que vos ya inauguraste, que es una poesía muy de libertad, dice, ¿no? De alegría y libertad, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó la atención una cierta energía, ¿no? De alegría, que no siempre se ve en la poesía, ¿no? Sí, es un optimismo que me caracteriza, pero dentro de la angustia, o sea que yo salgo de la angustia disfrazándome de mujer feliz, digamos. Ajá. Pero es un poquito un chiste lo que te digo, pero es así, soy optimista aún en los momentos difíciles. Incluso pensé en una especie de vitalismo, de optimismo, ¿no? Digo, no tiene nada que ver, pero pensé en Walt Whitman, por ejemplo, ¿no? El tema de hablar del cielo, de las estrellas, del campo, ¿no? Del aire. También en un momento se habla de Libertad, 1979. Porque y ahí yo vivía en Libertad, no en el penal. Vivía en la ciudad y fue momentos crueles. Ese poema es horrible. No, claro, no. Igual habla de reverdecer, igual habla de, pero también, claro, plantea un panorama muy duro, ¿no? Muy fuerte, ¿no? En un momento decís, como una especie de autopoética o de definición, decís, soy, por lo menos la voz lírica, dice, soy música herida. Sí.
¿no? O sea, por un lado, una gran energía, una gran alegría, pero por otro lado... Sí, mucho dolor, pero siempre lo he tomado con mucho optimismo y me ha ayudado mucho. Y quiero mucho la vida, ¿no? Hablas incluso en un momento desde una especie de, o la voz lírica habla de una especie de definición de que no se puede matar a la muerte. Exacto. ¿No? Pero aún así, y ahí aparece toda esa energía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? También vi que son poemas muy breves. En general, sí, me gusta el poema muy corto. Ahora estoy podando más todavía. O sea que los vas podando, no es que sean así necesariamente... Sí. Bueno, viste que la poesía hay que corregirla mucho. Claro, sí. Yo soy muy verborrágica, entonces escribo como soy, muy loca, diciendo mucha cosa, y después empiezo a sacar todo lo que sobra, lo que ya está dicho, lo que está sobreentendido. Claro, Trato de que la poesía sugiera más de lo que explica. Claro, esa decantación, esa depuración. Sí. Pero siempre se está de alguna forma cantando a la belleza de las cosas, ¿no? Sí. Quiero mucho la vida, las cosas. Soy del interior, aunque estoy enamorada de Montevideo. ¿Y sos de San José? No. Mira, nací en Rocha, me crié en Cardona. Adoro Cardona. Bueno, le mandamos un saludo acá a la gente de Colonia. Porque pasé escuela y liceo en Cardona, entonces son las cosas más importantes de mi vida, lógico, me formé allí. Y un escritor, ¿sabes qué decía? Un escritor, yo siempre lo menciono, Max Au, que su madre era alemana, que su padre era francés, él había vivido en España, decía que uno es de donde hace el bachillerato. Exacto, sí, es donde hace esos recuerdos. Mirá, en mi primer presentación del primer libro, que hace poco, incluso después de vieja, empecé a escribir porque... Está toda esa historia de que me quemaron todo en la dictadura, en fin, me destituyeron de secundaria. De literatura y de idioma español. Sí, pero me destituyeron hace años y nunca más volví a la enseñanza. No volviste. Entonces tengo compañeras del liceo que vienen de Cardona a mis presentaciones. Qué bien, qué gente que hace 50 años que no vivo con ellas. Sí, bueno, pero esas cosas, viste, cuando... O sea que sí, por eso tengo recuerdos maravillosos de Cardona. Que cuando uno entra en contacto con digamos, de alguna forma con el alma de la gente, no con todos, ¿no? Exacto. Después se da que, aunque no se vean, hay una evolución parecida o paralela, ¿no? Eso es unas cosas... Hay gente que no, que evoluciona totalmente diferente, ¿no? O sea, claro, pero yo hace como 30 años que estoy en Montevideo y estoy enamorada de Montevideo, desde luego. ¿Te gusta Montevideo también? Yo me adapto mucho. Me cuesta una etapa, pero después me adapto mucho y soy de todos lados un poquito. Una pregunta, porque vi, estuviste en el taller de Gustavo, ¿no? Gustavo. Sí, ahora estoy además este año en el taller de Gustavo solo. El año pasado era Gustavo y Fabián. Fabián Severo, sí. Pero antes estuviste en el de Laura. En el del Agro sigo estando. Este año cumplimos 20 años. Empezó en mi casa el taller. El famoso taller Rubén Dalva, ¿no? Que se le puso ese nombre después. Sí. Y el de Gustavo Moris es el Rincón, se llamaba, ¿no? Y una pregunta, y toda esta trayectoria, digamos, de talleres, ¿crees que...? Porque también haces el taller con Numa, ¿no? Sí, y con Mario Paz. También, estoy haciendo 4 talleres en este momento. Y bueno, también está ahora ya no se hace más, el que hacía Bocha Benavides en la en Humanidades, ¿no? Sí, también fui al de Ortiz y Ayala, Walter Ortiz, mi viejo maestro, como digo yo. En la Casa de la Cultura del Prado, del Prado, sí. En Lucas Sobe. Sí, lo adoré a ese viejo, que todavía está vivo, pero en un hogar muy solo, muy triste, muy olvidado. ¿Has hablado alguna vez con él? No. Sí. Ahora no, porque está bastante aislado, los hijos lo tienen en un hogar bastante recluido, pero siempre que he podido. Sí, Fernando le hicimos un homenaje, le hice un homenaje una vez a convoqué a algunos de la gente que había musicalizado poemas de él, a Dardo Díaz, a Enrique Rodríguez Viera. Bicho Viera, sí. Porque le debíamos un homenaje. Vos sabés que nunca hice muy olvidado. Una semana de Walter Ortiz de Ayala, ¿no? Elder Silva me ha hablado de él. Sí, Elder también. Sí. Pero confieso que no lo he leído mucho, aunque todo el mundo dice que es un gran poeta, ¿no? Sí, una gran persona, un ser de la dulzura, una cosa maravillosa. Pero se ha quedado muy solo, está muy viejo, muy triste. Entonces le hicimos un homenaje y fue. Sí, dale. No, pero por ejemplo no fue al homenaje, ya ves en que él no fue. Después lo grabamos y se lo llevamos. ¿Hace mucho? Hace 3 años, creo. 3 años. Lo grabamos y se lo llevamos. ¿Y tuviste alguna retorno? Sí, estuvo emocionado, sí, se emocionó muchísimo.
Sí. Es alguien muy importante que vino aparte de Tacuarembó, ¿no? Sí, es del grupo aquel de Tacuarembó, compañero de Bocha, desde la edad de Bocha. Sí. Dice que el día que quemaron los libros de Bocha en la plaza, ellos estaban en un bar juntos. Sí, en el año 55, el Tata Vizcacha. Sí, el Tata Vizcacha. Sí, el famoso Tata. Sí. Siempre en el aire, y digo, otra pregunta, el hecho de ser profesora de literatura, ¿crees que te ayudó? ¿Incide en algo? ¿No incide en nada? ¿Vos aprendiste en los talleres? ¿Cómo ves eso? Mira, yo escribo desde que era niña. Ajá. Me escribía muchísimo. Bueno, después el profesorado lo hice de a poco, casada, con niños, pero siempre un poquito seguía escribiendo. Ahora, en la dictadura me quemaron todo. Absolutamente. ¿Cómo es eso que te quemaron todo, digamos? Un día, un día cayó de arriba de una biblioteca un libro medio comprometido y entonces alguien que estaba muy comprometido con la dictadura dijo, esto es un compromiso, hay que quemar todo esto, y empezaron a sacar todo lo que había en esa biblioteca. Fue todo al parrillero de mi casa. Eso cosas que ocurrían, ¿no? La gente por época, miedo o enterraba los libros también, que se enterraban, que muchas veces al enterrarlo, igual se echaban a perder, por más que lo pusieras en una caja o lo pusieras en una bolsa, en la tierra no dura nada. Exacto. Pero hubo gente que hizo eso y después cuando la sacó vio que los libros... Y había una pequeña anécdota que yo daba clases en Isilda Polié y en Libertad. Son ambientes muy distintos. Libertad es como un barrio de Montevideo. Entonces una obra de teatro un sábado, un domingo y te dicen, me voy a ver un estreno en Montevideo. Claro. En Isilda Polié hay mucha avidez de cultura. Claro. Entonces hay respuestas distintas. Pero era más pobre el Liceo de Isilda. Claro. Entonces yo daba siempre 1 o 2 semanas antes un texto en Libertad para que después los chicos me prestaran los libros para los de Isilda. Porque en Libertad podían comprarse todos los libros. Sobre todo en el turno que yo daba, que eran los chiquilines el hijo del doctor, del comerciante más importante del pueblo, y los de Isilda eran casi todos de la quinta. Entonces encontraron en mi biblioteca 17 libros de Ismael, y a ver juntos 17 tomos era para llevárselos al otro día. Claro. Y también esto es una revolución, dice, esta mujer está haciendo... ¿Cómo era? Era un gaucho revolucionario, Ismael, así que esto... Ismael no estaba prohibido tampoco. No había nada prohibido, pero yo estuve viviendo con gente muy difícil. Sí. Entonces después de eso me vine con un bolso en cada mano y un hijo en cada mano a trabajar en otra cosa. Lo que contás, Graciela, porque esta parte está bueno contarlo porque no siempre se habla, cuando se habla de la dictadura en general es como sistemático, todo el mundo habla de la dictadura militar, y a nivel social había yo la viví en mi casa. En mi casa. Claro. El padre de mis hijos era un hombre de la dictadura. Es feo decirlo, pero es verdad. Duro, y también estaba el incilio en ese sentido, de la gente que pensaba o que quería de alguna forma actuar y que estaba rodeada de otra gente que adhería al régimen dictatorial. Y también insisto en otra cosa que es el tema del miedo también, ¿no? Exacto. El fascismo también se basa mucho en el miedo. Exactamente. ¿no? Entonces tuvieron mucho miedo de que se encontrara eso tan peligroso en mi biblioteca como el libro de Ismael. 17 libros. Sí, pero aparte de Ismael. Pero el hecho de que fueran 17 le llamó la atención. Claro. Esto es para hacer una revolución, para distribuir. Y vos decís que también quemaron tus papeles o tus manuscritos. Yo tenía... ¿Y qué libro tenías? Algo No, libros no tenía nada, tenía poemas. Pero un libro, digamos, no me refiero que estaba tan comprometido. Había un Marx y Engels, de aquellos antiguos, pero que estaba de la época que ni siquiera era mío, estaba ahí. Claro. De cuando estudiábamos en el liceo, yo qué sé. Sí. Va de retro, Satanás. Entonces cayó ese libro y hubo todo. Esto me compromete, esto nos compromete. Llamaron al comisario a ver qué hacían. El comisario dijo, vamos a quemar todo ya antes que venga el coronel y se entere de esto. Impresionante. Eso tendrías que escribirlo, es una anécdota. Con la distancia. No, a veces se me va la boca. No, pero escribirlo porque es interesante esas anécdotas que hacen a lo que era la vida en la dictadura. Insisto, siempre fue una dictadura cívico-militar, y aparte hay una gran parte de la sociedad uruguaya que la adhería, sobre todo al principio, ¿no? Los primeros 6 años, pues.
En fin, pero bueno, siempre en el aire, digo, no por esto tu libro deja de ser optimista, ¿no? Claro. Y aparte está siempre como encarando el futuro. Sí, además siempre pienso que la vida es una siembra. Yo cultivo flores. Antes en el interior tenía jardín, ahora tengo solo un balcón, pero igual está lleno de flores. Y mis hijos me decían, con el trabajo que te da las estás regalando todo el año cuidando. Y yo digo, pero es que las flores se cultivan para regalar. Mirá qué bien. Y siempre la idea de la siembra es algo que tiene mucho que ver con mi forma de ser, ¿no? Y tiene que ver la idea de la siembra con la escritura, sí, con la escritura poética también, ¿no? El hecho de que todo tiene su ritmo, ¿no? De que no hay que sacarlo todo, ¿no? Como chorizo, ¿no? Esa idea de que todo tiene su tiempo y que, bueno, estábamos hablando de Felisberto Hernández en la previa y él en la explicación falsa de mis cuentos, de sus cuentos, decía que los cuentos eran como una planta que aparece en algún momento y él lo dejaba esperando a ver el momento que se cuajara, ¿no? Que no se podía apurar, que lo que podía era mirarla nada más y tratar, ¿no? Muy bien, Siembra en el aire de Graciela Cardoso, esto está editado, dijimos, en el 2014 por Abrelabios. Gracias por estar acá en la máquina de pensar, ¿no? Y reitero, digo, tendrías que por lo menos viste estos tipos viñetas ¿no? En prosa, contar estas historias, que no está mal, a la distancia tienen hasta una cuestión un poco absurda, ¿no? O paródica, sí, lógico, ¿no? Ahora yo lo tomo, claro, yo lo tomo así, por eso es que me sale, yo no contaba estas cosas, pero ha pasado tanto tiempo que ahora es más bien anecdótico, ya no es. Muy bien, amigos, se terminó la máquina de pensar, mañana vamos a seguir a partir de las 20 horas, vamos a tener la columna de mitos y escrituras Gabriela Oneto, va a estar hablando de los 12 trabajos de Hércules, una columna que recomiendo, Cuéntame Musa, porque esa estuvo bárbara. Luego con la profesora María del Carmen González vamos a hablar sobre narrativa completa, el libro que está en imprenta y que va a salir en Cuenco de Plata, sobre Felisberto Hernández, y bueno, que también tiene textos inéditos, y hablaremos, ¿no? El de ¿cómo es? El de Oscar Brando se llama Una obra incompleta, y de Cuenco de Plata se va a llamar Narrativa completa. Veremos quién es quién y cómo es cuál. De todas formas, lo importante siempre es hablar de Felisberto, y a los que no empezaron a leerlo, saber que por suerte se están editando. Ahora acaba de editarse en Fin de Siglo otra selección de obras Felisberto, así que por suerte facilidades para leerlo hay, simplemente hay que animarse, que una vez que se mete uno en esta casa inundada de Felisberto no puede salir. Amigos, esto es todo, que lo pasen muy pero muy bien.